Bueno, volvimos. ¿El resto? Avísele al resto, por favor, Virginia, que estamos de vuelta. Virginia, ¿me escuchás? Sí, sí, ya están todos. ¿Están todos? ¿Y cómo no los veo acá que están todos? Ahí me dice 15 participantes. Ah, sí, están todos, acá están. Bueno, gracias. Ahí voy, estaba como atrasado en mi cosito, y lo agrandé y aparecieron todos. Listo. Bueno, entonces, de nuevo vamos a compartir, lararín, lararán, y ahí dice el dibujito mínimo el dibujito básico de lo que hablábamos recién. Es decir, acá estoy viendo cómo, a ver, ahí así, chiquitín, chiquitín, está. Estoy viendo en colores, en color naranja está el oxígeno, en color verde está el dióxido, y se ven como líneas más gruesas y más finas las concentraciones arteriales y venosas. Ahí está. ¿Se alcanza a ver el dibujo? Sí. ¿O no? Sí, sí, más o menos. Más o menos. Bueno, está bien. Lo que necesito es ver las concentraciones diferentes. El naranja y el verde, como se ve uno y el otro, y en rosa está el alvéolo y en negro está la célula. Lo que se ve ahí es lo que circula uno y otro, y por qué motivo es que se producen los intercambios. Para que se produzca el intercambio en el alvéolo, en la región alveolar, hay una membrana, y entonces para que se produzca el intercambio tiene que haber una diferencia de gradiente, por supuesto. Es decir, que el pasaje de oxígeno hacia el vaso sanguíneo se da porque en el alvéolo hay mayor presión parcial de oxígeno que en el capilar. Y lo mismo pasa al revés. El dióxido pasa del capilar hacia el alvéolo porque la presión parcial de oxígeno justamente es mayor en el capilar, de dióxido, perdón, la presión parcial de dióxido es mayor en el capilar que en el alvéolo. Entonces, las presiones parciales entonces son un factor importante para que se produzca la hematosis. Luego, la superficie de la membrana alveolo-capilar es importante, la cantidad de superficie. Si una persona tiene una enfermedad, por ejemplo, fuma, y entonces tiene una altura de sus alvéolos, entonces tiene menor cantidad de alvéolos, entonces la cantidad de membrana alveolo-capilar es menor, y entonces la superficie de intercambio es menor, y por ende la hematosis se hace en menor medida. El espesor de la membrana, bueno, hay enfermedades en las cuales, no sé, cualquier enfermedad, no sé, un asma puede engrosar las membranas basales, y el engrosar las membranas basales se traduce el engrosamiento de las membranas basales se traduce en justamente, el engrosamiento de las membranas basales se traduce en un intercambio, en un empeoramiento del intercambio, porque si la membrana basal es más gruesa, le cuesta más a los gases difundir a través de ella. Y lo último, el volumen minuto, por supuesto, si una persona ventila 0 por minuto, el intercambio va a ser nada. En cambio, si una persona ventila más rápido, el intercambio va a ser mayor. Por ende, el volumen respiratorio, la cantidad de veces que ventilamos por minuto, y la cantidad de aire que ingresa al pulmón, hace también a la diferencia de hematosis. Es decir, si estamos corriendo y insuflamos más aire dentro de los pulmones, entonces el volumen respiratorio es mayor. Entonces, sea cual fuera la causa, porque el volumen es más grande, porque se agranda más la caja torácica, o que el volumen sea más grande porque inspiramos más veces, no importa cuál de los casos,
el volumen minuto aumenta, entonces aumenta la hematosis. O sea que estos son los factores que influyen en la hematosis, ¿cierto? Bueno, entonces tengo el gas que llega al alvéolo, el gas que se intercambia en el alvéolo. Hago una pregunta para tutti. La pregunta es, ¿el nitrógeno se intercambia el nitrógeno? ¿Hay nitrógeno en la sangre? Sí. 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 ¿Y dónde está? Nadie lo nombra. ¿Hay nitrógeno en la sangre? Sí, para mí sí, pero... Sí. Sí, pero no sé dónde está. Sí. Claro. Sí, pero se escondió. ¿Qué? ¿Y no está en parte de las proteínas? Bueno, en las ¿O no? proteínas está, pero ahí ese no cuenta, porque es como decir, el dióxido está, el carbono y el Está oxígeno, bien, está bien. ese no cuenta. El nitrógeno está. Cuando los buzos van cuando un buzo va a bucear, se lleva un tanque para respirar, ¿no? Buceo con un tanque. ¿Y qué tiene el tanque adentro? Mitad oxígeno y mitad nitrógeno. Va, o más oxígeno que nitrógeno, pero hay una concentración, una diferencia. Bueno, dependerá dónde va a bucear, dependerá de la profundidad a la que bucee, el tiempo que bucee, la mezcla que va a llevar. Pero la mezcla, pero lo que lleva en el tanque no es nunca, nunca jamás es oxígeno solo. No se lleva oxígeno solo, lleva una mezcla. Y eso es porque, ¿por qué? Porque si nosotros no ponemos el nitrógeno, entonces estamos poniendo el oxígeno en una concentración que no debiera estar, es decir, una concentración mayor, y eso hace que se produzca en nuestro alvéolo intercambio de forma inadecuada. O sea que para que haya un intercambio adecuado, tiene que haber un gas que es el nitrógeno. Por otro lado, el nitrógeno está también en la sangre, y siempre se equipara el nitrógeno atmosférico, el que respiramos, se equipara con el propio de la sangre. ¿Cómo podemos demostrar que hay nitrógeno? Bueno, si ese mismo buzo empieza a bajar, a descender, desciende, las presiones de los gases, los volúmenes de los gases son directamente proporcionales a las presiones. O sea que si yo ejerzo mayor presión en el gas, a medida que voy bajando en los gases que están adentro de la sangre, los gases empiezan a comprimir. Y si los gases empiezan a comprimir, forman burbujas. Y esas burbujas se pueden ver. Un buzo va a trabajar a 100 metros de profundidad y cuando sale a la superficie, que lo tiene que hacer gradualmente, cuando sale a la superficie, se lo coloca una cámara hiperbárica, una cámara de descompresión, para que los gases se disuelvan de vuelta en la sangre, porque si no forman burbujas. Cuando le sacan sangre a una persona que viene de trabajar a 100 metros de profundidad, o de jugar, no sé lo que haya hecho a 100 metros de profundidad, cuando sale, si nosotros le sacamos sangre, sale como una saliva, sale como una baba, es decir, sale una sangre toda llena de burbujas. Bueno, para evitar que eso sea dañino, porque eso es dañino, se lo mete al buzo en una cámara en la cual se va descomprimiendo lentamente para que se vaya disolviendo de nuevo el gas. Esos gases que nosotros vemos en la sangre, gran parte de las bolitas de gas son de nitrógeno. O sea que el nitrógeno está disuelto en la sangre. ¿Sí? ¿Se puede disolver un gas en agua, en líquido? ¿Se puede disolver un gas en líquido? Sí, cuando aumenta la temperatura. Cuando aumenta la presión que ejercemos sobre ese gas. La temperatura ejerce un efecto en el gas disuelto, por supuesto. En la medida que aumentemos la temperatura, va a pasar al revés, el gas se va a liberar. Ustedes lo pueden ver cuando cuando todos los días, ustedes pueden verlo con una botella de Coca-Cola. La Coca-Cola ¿tiene gas adentro de la Coca-Cola? Sí. ¿Qué gas tiene? Nutricionistas. ¿Qué gas tiene la Coca-Cola? Tiene gas carbónico, ¿está bien? Muy bien, o dióxido de carbono, el gas que toman en la Coca-Cola. ¿Y qué pasa con el gas de la Coca-Cola cuando lo ponemos a temperaturas bajas?
¿Notaron o no notaron? Cuando uno pone la coca al frío y toma después la Coca-Cola fría, ¿qué sienten? Frío, me dice. Claro, sienten frío, sí, pero ¿qué se siente cuando se sienten las burbujas del gas? El gas está como comprimido y forma burbujas, y lo podemos tomar y sentimos el gas. Y cuando está caliente la Coca-Cola, ¿qué le pasa al gas? Se le va un poco. O sea, un poco bastante, dejen la Coca-Cola un rato a calentarse, van a ver cómo pierde el gas, y sentimos un jugo, ya se transforma en un jugo, porque el gas el gas disuelto se separa de la fase líquida y desaparece en el ambiente. Entonces, bueno, eso nos muestra cómo el gas estaba disuelto o está disuelto y cómo se puede modificar esa disolución y cómo se puede sentir el gas en un líquido. Bueno, en nuestra sangre también hay gases disueltos. Bien, entonces ahí tengo hematosis. Llegué a la sangre con los distintos gases. ¿Qué pasa con el oxígeno? En la sangre, ahora en la sangre. ¿Cómo se transporta el oxígeno en la sangre? ¿Cómo se transporta el oxígeno en la sangre? ¿Qué opinan? Con la hemoglobina. Bien, tiene un transportador que es la hemoglobina. ¿Se transporta oxígeno suelto en la sangre? No. Sí, muy poquito, pero sí. La mayor parte del oxígeno se transporta utilizando la hemoglobina y formando lo que se llama la oxihemoglobina, que representa un 20% del volumen sanguíneo total, la oxihemoglobina. ¿Está bien? Equivale a 1,34, como dice ahí, mililitros por gramo de hemoglobina. Bien, de oxígeno, se refiere a 1,34 mililitros de oxígeno por gramo de hemoglobina. Bien, entonces, en la sangre se disuelve un poquito de oxígeno, 0,3% del plasma sanguíneo está representado por el oxígeno. ¿Está bien? Perfecto. Se transporta en la hemoglobina. ¿Y la hemoglobina qué es? ¿Qué es la hemoglobina? Una proteína. Es una proteína. Pero no es una proteína realmente toda una proteína. En realidad es una molécula que tiene dos partes. Tiene una parte que es una proteína y una parte que es un grupo M, que es una estructura nitrogenada formada por unos anillos que se llaman anillos pirrólicos. Esos anillos, los anillos que forman la hemoglobina, a ver si tengo acá. Un momentito. Ya vamos, ya estamos. Estoy con el tema de... Esta es la que me interesa. No estoy compartiendo nada. Muy bien. Importante. Ahí está. Dice que estoy compartiendo la pantalla, pero no estoy compartiendo lo que yo quiero compartir. ¿Por qué? A ver. Qué raro. Ahí está. Ahí tiene la hemoglobina. Ahí está. Este señor con moñito de frente y de perfil, ¿no? Los glóbulos rojos, dentro de ellos, ahí tenemos los glóbulos rojos, dentro de ellos tienen la hemoglobina. La hemoglobina que en el total en la sangre, de hemoglobina hay 12 a 16 gramos por cada 100 mililitros de sangre. 12 a 16 gramos por ciento. Bueno, ¿cómo está hecha la hemoglobina? Ahí dice, por una proteína que se llama globina, que tiene 4 cadenas, 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, como dice acá. Esta es la hemoglobina A, la hemoglobina del adulto.
La hemoglobina A, que tiene 4 cadenas. ¿Hay otras hemoglobinas? Sí, la hemoglobina del feto, la hemoglobina F. Hay hemoglobinas, la hemoglobina S. Es decir, tenemos distintas hemoglobinas, pero la hemoglobina que tenemos en el adulto se llama hemoglobina A y está formado por una porción que se llama globina, que son 4 cadenas de aminoácidos, 2 alfa, 2 beta, y una porción que se denomina grupo M. El grupo M está formado por anillos pirrólicos, 4 anillos pirrólicos, que están unidos cada uno a un átomo de hierro. ¿Está bien? Y cada cadena de aminoácidos, estas 4 cadenas, se unen a esos derivados pirrólicos que tienen un átomo de hierro. Entonces, tengo 4 cadenas, 4 átomos de hierro. El hierro, acá está en estado ferroso, el hierro tiene la capacidad de unirse al oxígeno, o sea que el oxígeno se une al Profe, hierro. ¿Cómo? perdón, soy la única que nunca me empezó a compartir la pantalla, todavía me sigue como cargando. Me parece Empezó que... a compartir. ¿Cómo? Ya empezó a compartir. Sí, sí, yo lo estoy viendo en mi celular, porque yo estoy con el celular mío está A mí también me sigue cargando. Me sigue cargando como que si nunca se compartió. A mí lo mismo. a 2, ¿y el resto? A mí me aparece. Yo Claro, estoy viendo A mí también me la parece. foto. Por eso es un problema de los que no les está cargando en realidad, porque a los demás les está llegando. De hecho, a mí me está llegando, porque mi teléfono no está comunicado con la computadora. Yo lo estoy viendo en el teléfono en este momento, como si fueran ustedes que lo están viendo en su computadora. Es un problema, digamos, propio de las dos que no están recibiendo. Ahí no. Recién ahí a mí me cargó. Claro, bueno, pero es un problema por ahí del internet propio, de alguna cosa en particular, pero no de, no de la salida, porque ahí está saliendo. Bueno, entonces, decía, el grupo M tiene, espérenme un segundito, un segundo, que ya estamos. ¿Qué tal? Espérenme un segundo, que lo que estoy haciendo ahora, en descarga. Estoy guardando los otros 40 previos. Ahí está. Listo. Bueno, entonces, decía, el grupo M tiene el hierro, y ese hierro es el que se une, el hierro se une a... Ahí está. El hierro es el que se une. Ahí está. Entonces, el grupo M tiene los derivados formados por los derivados pirrólicos, se unen al hierro, y entonces la hemoglobina, ¿qué tiene? Tiene 4 átomos de hierro, cada hemoglobina tiene 4 átomos de hierro disponibles para unirse con 4 moléculas de oxígeno de forma equimolar, 1 a 1. Entonces, es así como se transporta el oxígeno, unido al hierro del grupo M de la hemoglobina, que no es toda una proteína como estamos viendo, es una proteína unida a un grupo, a 4 grupos M. ¿Está bien? Eso es la hemoglobina. ¿Está bien? Bien. Cuando la hemoglobina se une al hierro, forma oxihemoglobina. ¿De acuerdo? Entonces así es como se transporta el oxígeno. Ahora, la hemoglobina se une al oxígeno. Decimos, ¿no es cierto? El hierro de la hemoglobina se une al oxígeno. Bueno, fenómeno. Tiene una afinidad la hemoglobina por el oxígeno. ¿Afinidad qué quiere decir? Tiene como una compatibilidad, una afinidad. Tiene como ganas de unirse a esa hemoglobina, por decirlo de alguna manera, a ese oxígeno, diríamos de alguna manera. Es decir, la hemoglobina tiene una afinidad por el oxígeno. Pero la afinidad que tiene la hemoglobina por el oxígeno no es siempre la misma. Y eso es importante, porque si la hemoglobina tuviera siempre la misma afinidad por el oxígeno, tal vez no lo captaría nunca y tal vez no lo cedería nunca. O sea que la afinidad de la hemoglobina
se modifica de acuerdo al ambiente, de acuerdo al entorno. La afinidad de la hemoglobina se modifica, por el oxígeno se modifica. Es como si tuviéramos lo siguiente, fuera la afinidad de un chico por los caramelos. Entonces, fulanito, Juancito, tiene afinidad por los caramelos, sí, por supuesto. Vos le das caramelos, los manotea, se los guarda en los bolsillos, los pone adentro de las medias, donde fuere, se los lleva. Pero resulta que fulanito tiene afinidad por el oxígeno en ciertas circunstancias, porque resulta que fulanito cuando ve las figuritas del mundial, prefiere las figuritas del mundial. Entonces tiene los caramelos, está lleno de caramelos, pero va a un lugar, está en las manos abarrotadas de caramelos, pero va a un lugar donde hay figurita del mundial y automáticamente suelta los caramelos y agarra la figurita del mundial. Es decir, perdió su afinidad por los caramelos. Es decir, el chico no se comporta con la misma afinidad en todo momento, sino que hay momentos que se comporta con afinidad y otros con otra. La hemoglobina le pasa lo mismo. La hemoglobina en algunos momentos se comporta con mucha afinidad por el oxígeno y en otros se comporta con poca. El elemento más significativo de esto es el dióxido de carbono. ¿La hemoglobina puede unirse al dióxido de carbono? ¿Se puede unir la hemoglobina al dióxido de carbono? Y de forma irreversible. Ese significa que no. Se une. La respuesta estaba correcta en sí, pero no es correcto lo que dijo, que sí. Lo que se une en forma irreversible es el monóxido de carbono. El monóxido de carbono se une en forma irreversible a la hemoglobina. Pero ese no nos importa porque el monóxido de carbono nosotros no lo respiramos habitualmente ni lo fabricamos habitualmente. Lo dejamos aparte. Otro día hablamos de intoxicación por monóxido de carbono, pero el dióxido de carbono se une a la hemoglobina. Sí se une. Ahora, ¿dónde se une el dióxido de carbono a la hemoglobina? El dióxido de carbono se une a la hemoglobina, pero no se une en el grupo M. El dióxido de carbono se une a la hemoglobina en la porción globina, o sea, en la proteína. ¿Y qué hace el dióxido de carbono cuando se une a la globina? Modifica estructuralmente la hemoglobina, le modifica la forma, y la hemoglobina pierde la afinidad por el oxígeno. Es decir, lo larga, lo suelta. Eso hace que la hemoglobina, cuando está en los tejidos donde hay mucho dióxido, porque lo está fabricando la célula, y el dióxido se le pega a la hemoglobina, eso hace entonces que el dióxido que está unido, que está en el ambiente, obligue a la hemoglobina a soltar el oxígeno. O sea que la hemoglobina agarró el oxígeno, como si fueran los caramelos, y cuando llegó a los tejidos, se encontró con el dióxido que se le unió a la porción globina, y dice, no, me quedo con el dióxido, y suelta el oxígeno. Es decir, que el dióxido hace que la hemoglobina pierda su afinidad por el oxígeno. Pero no uniéndose en el mismo lugar, uniéndose en otro lugar de la hemoglobina. Entonces el dióxido se une en la globina. El oxígeno se une en el grupo M, en el hierro. Pero, aun cuando los sitios de unión son diferentes, la hemoglobina, aun cuando los sitios son diferentes, la hemoglobina suelta el oxígeno cuando se une al dióxido. Eso se le llama perder la afinidad por el oxígeno. Y la hemoglobina hace que, el dióxido hace que la hemoglobina pierda su afinidad por el oxígeno. Cuando el dióxido se une a la hemoglobina, eso se llama carbaminohemoglobina. ¿Está bien? Perfecto. Y ahí ¿Cómo dice, se llama? Perdón. ahí lo tiene escrito, mire, ¿lo ve? Carbaminohemoglobina, Sí. que transporta el 20% del dióxido. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces eso ya está aclarado. Me vuelvo a la otra, que era esta. No. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Viste que habías dicho que había un porcentaje que se desplazaba solo? Sí, que se desplazaba Bueno. solo, que se desplazaba suelto. Eso. ¿Cómo hace? O sea, si vimos que tiene que estar unido al hierro. No, lo que está pasando
es que un porcentaje pequeño del oxígeno puede desplazarse disuelto en la propia sangre. Es como si yo te dijera que la Coca-Cola, que tiene gas carbónico adentro, la mayor cantidad del gas carbónico está disuelto, lo hacemos al revés, la mayoría está disuelto, pero hay una pequeña cantidad que está unida, no sé, a la glucosa de la Coca-Cola. O sea que el hecho de que haya unido el oxígeno a la hemoglobina no quiere decir que no pueda haber una partecita disuelta. ¿Se entiende? No. Sí, sí. Profe, Sí. dice que el proceso de carbaminohemoglobina transporta más o menos el 20% del dióxido de carbono. Sí. ¿Y el resto? ¿El resto de qué? ¿El resto del dióxido de carbono? Ah, pero usted me escuchó hablar de dióxido de carbono hasta ahora, no, ¿no? Ahora vamos a hablar de dióxido de carbono, falta todavía una parte. No, ¿no es lo que transporta el dióxido de carbono? ¿Qué cosa? Yo entendí como que el dióxido de carbono se une a la globina de la hemoglobina, modificándola y haciendo que suelte el oxígeno. Sí. ¿Y entonces? Pero ese dióxido es una partecita del dióxido. La mayor parte del dióxido no se transporta así. Ah, bueno. Pero ahora lo vamos a hablar. Está bien, la pregunta está correcta. La respuesta es, te contesto en unos minutos. Ok. Claro. Bueno, acá lo que tengo es, entonces, en relación a lo que dijimos, la curva de disociación de la hemoglobina. ¿What? ¿Qué dice esta curva que está acá? Miren, acá dice porcentaje de saturación y acá dice presión parcial de oxígeno. ¿Qué significa esta curva? Por ejemplo, yo agarro la curva negra. ¿Qué está diciendo esta curva? Lectura de curvas. Cuarto año. El secundario, no cuarto año de la carrera, pues claro, me van a decir. Lectura de curvas. ¿Cómo se lee esto? ¿Qué está diciendo esto? Voy a cualquier punto. Voy a un punto acá. ¿Qué me está diciendo un punto acá? Estoy acá en cualquier punto de la línea negra. ¿Qué significa eso? Lo que estoy viendo. Profe, la línea horizontal que es porcentaje de saturación sobre Presión presión. parcial de oxígeno. Medido en milímetros de mercurio. ¿Sí? ¿Y entonces qué dice esto? ¿No? A Que el medida que aumenta. porcentaje, La curva dice que en la medida que aumente la presión parcial, va a aumentar la saturación. ¿No dice eso? Si yo aumento la presión parcial para este lado, aumenta la saturación para el otro. También podría decirlo al revés. En la medida que aumenta la saturación, aumenta la presión parcial. ¿O no? sí. Sí, ¿Se entiende lo que dice o no? Sí, sí, sí. sí. Dice, si yo aumento la presión parcial de oxígeno, por ejemplo, la tengo de 20, me voy a 60 o me voy a 100. Si tengo la presión de 20, me voy a 100, ¿qué pasa con la saturación de la hemoglobina? También se va para arriba, Sí, tipo 100. sube. ¿Está bien? No llegan, generalmente no llegan nunca al 100%, y por eso dice 97. Pero ¿se entiende cómo es? En la medida que aumente la presión parcial, tiene que ir aumentando la saturación. ¿Se entiende o no? Sí. Ah, bueno. Se entiende. Perfecto. Entonces, ahora, digo la línea negra. ¿Y la roja qué está queriendo decir? Fíjense, aumento la presión parcial de oxígeno y también aumenta la saturación. Pero la línea Sí, roja, ¿cómo? pero no es proporcional, tipo, no, o sea, es menos el nivel de saturación que la presión parcial, como Es sube. decir, a la misma presión parcial, por ejemplo 40, a la misma presión parcial, hay menor cantidad de hemoglobina saturada en la roja. ¿Se entendió? ¿O no?
Si yo voy acá, a este punto, que es 40, y acá es 40, en estos dos puntos sigue siendo 40 de presión, ¿o no? Tanto acá como acá hay 40 de presión parcial. Y acá también, ¿o no? Miren. Acá, ¿cuál es la presión parcial en este punto? 40. ¿Cuál es la presión parcial en este punto? 40. ¿Cuál es la presión parcial en este punto? 40. ¿Cuál es la saturación en este punto? Bueno, vamos con este. ¿Cuál es la saturación en este punto? 75. ¿Cuál es la presión la saturación parcial en este punto? 80. 80. Más o menos 80, bien. ¿Y acá? 60. 60. 60 más o menos. ¿Está bien? O sea que la presión parcial se modificó. ¿Está bien? Perdón, la presión parcial no se modificó, pero sí se modificó la saturación. O sea que acá hay algo que está haciendo que la hemoglobina, para este caso, sea menos afín y largue más rápido el oxígeno. Y acá hay algo que está haciendo que se lo quede atrapado. Bueno, existen circunstancias, como las que están en rojo y en verde, que modifican justamente la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Miren cómo aumento de dióxido, acá ven, aumento de dióxido, la línea roja, aumento de dióxido, hace que a la misma presión parcial el oxígeno libere más, la hemoglobina libere más oxígeno. ¿Por qué? Porque perdió su afinidad, porque ahí está en 60, es menos afín, libera más el oxígeno. ¿Se entiende el cuadro o no? O sea que el rojo es un lugar donde hay mucho dióxido. Sigue estando la misma hemoglobina, sigue estando el mismo oxígeno, pero lo único que hay agregado ahora es dióxido. La consecuencia es que se perdió afinidad. La consecuencia final, la hemoglobina liberó el oxígeno. Es decir, un tejido común en reposo, como dice acá. Un tejido común en reposo. ¿Está bien? Es decir, la afinidad de la hemoglobina se modifica por factores como el pH, el dióxido, la temperatura. Acá falta el 2,3-DPG, que es un 2,3-difosfoglicerato, que es un metabolito de los glóbulos rojos, que casualmente, como son los glóbulos rojos los que llevan la hemoglobina, el 2,3-difosfoglicerato está en el medio donde está la hemoglobina. Cuanto mayor es la cantidad del 2,3-difosfoglicerato, también menor es la afinidad, o sea que el 2,3-difosfoglicerato lo tendríamos que poner de este lado. Y poner una flechita para arriba. O sea que acá tenemos factores que modifican la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Y esto es lógico, porque fíjense, en la medida que aumente el dióxido, llámese en los tejidos, en la medida que aumente el dióxido, mayor va a ser la pérdida de oxígeno por parte de la hemoglobina. Profe, ¿qué dijo recién del glóbulo rojo? El glóbulo rojo tiene la hemoglobina dentro. La hemoglobina no viaja suelta, viaja dentro de los glóbulos rojos. Okay. Los glóbulos rojos tienen un metabolismo. Dentro de ese metabolismo fabrican una sustancia que se llama 2,3-difosfoglicerato, 2,3-DPG, Di-P, fósforo, G-glicerato, 2,3-DPG, que es parte del metabolismo del glóbulo rojo. Entonces, por eso lo nombramos. Entonces, el glóbulo rojo, si fabrica mucho 2,3-DPG, la hemoglobina pierde también afinidad por el oxígeno. Que no está anotado ahí. Bueno, o sea que hay sustancias que modifican la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Está bien? Bien, entonces los aumentos de dióxido, las caídas de pH, los aumentos de temperatura, los aumentos de 2,3-DPG, hacen que el oxígeno libere más la hemoglobina, pérdida de afinidad. Y lo contrario produce mayor afinidad. Es decir, el oxígeno, cuando hay bajas concentraciones de dióxido, el oxígeno se queda pegado en la hemoglobina. ¿Está bien? Esto es curva de disociación de la hemoglobina, que nos habla de la saturación o nos habla de la disociación de la hemoglobina. Disociación significa cuando se separa. ¿Está bien? Curva de disociación de la hemoglobina o curva de afinidad, también es lo mismo.
decir, perdón, curva de afinidad por la hemoglobina es lo mismo, o decir curva de saturación de la hemoglobina es lo mismo, todo lo mismo, porque está hablando de eso, de cómo se satura, de cómo es de afín o cómo se asocia y disocia. ¿Sí? Bueno, entonces ahí va la hemoglobina, agarra el oxígeno, lo captura en un medio donde hay poco dióxido, como es en el alvéolo, lo captura, lo lleva, lo transporta, y en el lugar donde hay mayor cantidad de dióxido, lo libera. ¿Está bien? Eso es lo que pasa con este oxígeno. Es transportado principalmente por la hemoglobina. Bien, ¿qué pasa con el dióxido? Ahora sí. ¿Cómo se transporta el dióxido principalmente? Dijimos en la hemoglobina el 20%. ¿Y el resto? ¿Cómo se transporta el resto de la hemoglobina? Del oxígeno, perdón. Del dióxido. ¿Cómo se transporta el resto del dióxido? Se transporta de una manera que ustedes ya conocen, miren. Ahí lo tienen. Bicarbonato. El bicarbonato es la forma más común de transporte del dióxido. ¿Sí? De hecho, lo habíamos hablado el otro día que hablamos del bicarbonato, porque lo hablamos el otro día, hablamos del bicarbonato cuando hablamos de ¿qué? ¿De qué hablamos el otro día que hablamos de bicarbonato? Hablamos de medio interno, hablamos de pH. Bien, 20% se transporta como carbaminohemoglobina, un 10% disuelto en el plasma como un gas. Y el 70% restante como bicarbonato. Ahí tiene, ¿ven? El dióxido con agua, por la anhidrasa carbónica, se transforma en ácido carbónico, que a su vez se disocia en protón y bicarbonato. ¿Está bien? Perfecto. El bicarbonato se puede intercambiar por cloro, tanto en las células como en el riñón, por ejemplo. Podemos eliminar bicarbonato. O sea que el bicarbonato es la forma en que manejamos principalmente el dióxido. ¿Está bien? Lo transformamos en bicarbonato. Bien. ¿Se entiende eso o no? Bien, bicarbonato. ¿Cómo podemos eliminar el bicarbonato? ¿Cómo? ¿Cómo podemos eliminar el bicarbonato? Lo eliminamos en la orina. ¿Solo por ahí? Lo eliminamos orinando. O sea que ahora se acaban de enterar que respiran por el pipí. ¿Se entiende? Habitualmente ustedes creían que el dióxido lo intercambiaban en el alvéolo y ahí estaba. Intercambio y listo. Y ahí se va el dióxido que fabrico. Y ahora acaban de aprender que eso representa una parte del dióxido. Pero gran parte del dióxido no se elimina así, sino que se elimina como bicarbonato. ¿Está bien? Bicarbonato en la orina. Lo intercambio por cloro y lo orino. ¿Está bien? Bueno, interesante. Ahora tienen algo para hablar en las reuniones, entonces usted dice, a ver, ¿cómo eliminás el dióxido? ¿Y quién le va a decir? La gente va a decir, y respirando, ¿no te das cuenta? Y usted le dice, no, y le explican entonces la ecuación de acá de Hasselbalch y le hablan de la anhidrasa carbónica y quedan fenómenos. Bueno, entonces tengo que el dióxido se transporta, ¿cómo se transporta el dióxido? Ahora, llego a los tejidos y acá voy de nuevo con